Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte de una historia en la que podemos encontrar amor, odio, traición, perdón, pero sobre todo restauración. Y es la historia de José. El título de esta enseñanza es Sigue soñando, aunque no te entiendan. Dice la Biblia en Génesis capítulo 37, verso 5. Y soñó José un sueño, y se lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. ¿Alguna vez sentiste que Dios puso algo en tu corazón, pero nadie más lo entendió? ¿Te han hecho sentir loco por querer creer en lo que Dios te ha mostrado? Hoy vamos a hablar de eso. Cuando Dios te da un sueño que nadie más lo entiende, pero que puede cambiar tu vida y la de muchos si no te rindes. Dios sigue hablando a través de sueños. José era un adolescente, 17 años tenía cuando comenzó a soñar, cuando Dios le comenzó a mostrar estas cosas. Era el menor de varios hermanos. Lo único que dice la Biblia es que era el consentido de su papá, porque era el hijo menor y porque Jacob lo había tenido en la vejez. Entonces, Jacob, Israel, tenía cierta preferencia hacia José, más que a sus otros hermanos. Pero aparte de eso, José tenía algo mucho más poderoso, un sueño de parte de Dios. Dios usa métodos sobrenaturales para comunicar su propósito. En la Biblia muchas veces Dios habló por medio de sueños y visiones a José, a Daniel, a Salomón, a Pablo y a Pedro. Hoy Dios también puede poner en ti una visión, una pasión, aunque no sea literal. Un sueño es un llamado, claro. No todos van a entender ese llamado. José se lo dijo a los hermanos. Ese fue el error más grande, con ponerse a contar. José se puso a decirlo y lo odiaron por eso. De por sí ya los hermanos le tenían rabia porque el papá lo consentía. Y entonces se pone a contarles que Dios también se pone a mostrarles sueños. Y se los dice a los hermanos. Más rabia le agarraron a José. A veces el sueño de Dios en ti confronta a los que no están soñando. Eso suele pasar. El rechazo no cancela el propósito. Primero el rechazo familiar. Sus hermanos lo envidiaron por la que ya te dije, por lo que el papá lo consentía, y encima les cuenta el sueño, todavía más lo aborrecieron. Te han herido. El rechazo de los más cercanos. A veces los primeros que te harán dudar de tu llamado serán los más cercanos. Traicionado por los suyos. Lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto. Dice la Biblia que sus hermanos hasta pensaron matarlo. Matémosle. Pero su hermano Judá no lo permitió. Judá no lo permitió. No, ¿qué les pasa? ¿Cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Y dice la Biblia que lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por allí. Y agarraron las túnicas de José y las juntaron con la sangre de un cabrito, de una oveja, y se las llevaron al papá y le dijeron que lo había devorado una fiera, un león. Entonces, aunque todo era mentira de sus hermanos, pero fue vendido. Lo llevaron a Egipto. ¿Dónde está el sueño ahora? No dirá, pero ¿hay qué? Me traicionaron, me vendieron, me intentaron matar. Parecía destruido, pero Dios no cancela tu propósito por la traición de los demás. Lo desarrolla a través de ella. Dios usa la injusticia como parte del plan. En Egipto José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Dice la Biblia que esta mujer acosaba a José y se le insinuaba, quería que José se acostara con ella. Pero José se negó y dijo, no, ¿cómo voy a hacer yo tal mal? ¿Cómo voy a ofender yo a mi Dios y al señor Potifar que ha sido tan bueno conmigo? Yo no, el señor Potifar me dio potestad sobre todo en esa casa menos sobre usted. Y José no se acostó con ella. Y la mujer, al ver que José dijo no, le quitó las ropas y José salió corriendo y ella comenzó a gritar que José intentó abusar de ella. Terminó en la cárcel. Y a pesar de todo, el favor de Dios lo acompañaba. Dice la Biblia que aún en la cárcel, Dios estaba con José. No importa si estás en el pozo, en el desierto o en la cárcel, si Dios te dio un sueño, Él se encargará de cumplirlo. Antes de gobernar, Dios forma el carácter. El proceso fue largo, 13 años. José estuvo 13 años en la cárcel.
Tenía 17 años cuando fue vendido. Tenía 30 años cuando fue gobernador de Egipto. Y pasaron 13 años en silencio, de injusticias, de pruebas, de momentos duros. Dios no solo quiere usarte, quiere formarte. Si José hubiese gobernado con el corazón herido por el rechazo, hubiera sido un dictador. Pero en el proceso, Dios lo formó para que supiera perdonar, administrar y servir. No desprecies el proceso, no importa qué tan duro sea. Si estás en el entrenamiento, es porque estás llamado a algo grande. El cumplimiento del sueño impacta a otras personas. El sueño de José no era solo para él. Cuando llegó la hambruna, su familia fue salvada. Dice la Biblia que Egipto y el mundo conocido de esa época fueron preservados. Dios te da sueños que impactan generaciones. Si tu obediencia hoy, tú no sabes si puedes salvar a alguien mañana. Si tu ministerio, empresa, carrera, testimonio van a ser usados para bendecir a miles y no lo sabes, simplemente por la obediencia. Nunca dejes de soñar, aunque nadie te entienda. Muchos se rinden porque los demás no los apoyan. Otros se apagan porque enfrentan obstáculos. Pero José nunca dejó de creer en el Señor, jamás. No te sueltes, no sueltes el sueño. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios te lo mostró, Él lo cumplirá. ¿Qué podemos hacer cuando otros no crean en tu sueño? Confía en Dios más que en la aprobación de los demás. Guarda tu corazón del resentimiento. A veces esas personas que se burlan, que tal vez son odiosas, como los hermanos de José, no les guardes resentimiento. Si José le hubiera guardado resentimiento a sus hermanos, le hubiera mochado la cabeza. En el momento que llegó allá sus hermanos a buscar la comida, si José hubiera guardado todo ese odio, ese resentimiento, todo eso que le hicieron sus hermanos, José al verlos les hubiera cortado la cabeza. Pero el Señor en ese proceso le sanó todas esas heridas. Permanece fiel, aunque no veas resultados inmediatos. Muchas veces los resultados demoran tiempo, pero si permaneces fiel, Dios no tardará. No te rindas en el proceso. Es parte del plan. ¿Te ha hablado Dios algo que aún no se ha cumplido? ¿Has sentido el rechazo de otros por creer en grande? Estás en medio del proceso. Hoy Dios te recuerda algo. No todos entenderán el sueño que Él sembró en ti. Pero si tú no te rindes, Él lo cumplirá. Dios te bendiga.